Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición del bloque noticioso semanal Saltando el Cerco de la tercera semana de diciembre de este 2025. A continuación vamos a repasar una vez más algo de información de los últimos días en un recorrido por medios de comunicación comunitarios, autogestivos, cooperativos, también llamados alternativos, etc. Bueno, comenzamos. Actualidad. Buenos Aires. Ituzaingó. Los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa. Mientras se discute la reforma laboral en un contexto brutal de recesión económica e incremento del desempleo, el destino de miles de trabajadores parece ser simplemente la calle. Ascensores Cóndor, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, es un ejemplo de empresa en situación de vaciamiento, pero también de otra forma de búsqueda. Tras 5 meses sin cobrar, sus 34 trabajadores ingresaron a la planta y proyectan formar una cooperativa para sostener las fuentes de trabajo. Luego de semanas de resistencias, acampes y de festivales en el barrio para juntar lo indispensable para bancar la olla, decidieron dar un paso al frente, iniciar los trámites para conformar una cooperativa de trabajo y recuperar sus fuentes de vida y esperanza. Uno de los trabajadores destaca el apoyo y asesoramiento de otras experiencias del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la banca de la delegación de Morón de la UOM y el acompañamiento incondicional de sus familias. Los trabajadores saben que en este contexto la experiencia de Ascensores Cóndor puede ser una chispa y una inspiración para otras fábricas que estén en una situación similar. Más información en lavaca.org. Géneros e infancias. Devuelvan a Arcoiris con su mamá. Desde el espacio Justicia por Arcoiris informaron que por orden de la jueza de La Rioja se llevaron a la niña en contra de su voluntad a dicha provincia. Arcoiris es una niña de 8 años que vivía en la ciudad de La Rioja y que a los 2 años de edad empezó a revelar los abusos sexuales que venía sufriendo por parte de su abuelo paterno. Durante estos años los abusos no cesaron y su madre viene reclamando al Poder Judicial de La Rioja acciones de protección efectivas. Hasta hoy ambas vivían en Buenos Aires, donde lograron rehacer sus vidas. Sin embargo, la justicia vuelve a vulnerar los derechos de la menor. En estos días, a través de un allanamiento ilegal, Arcoiris fue arrancada de su casa por orden de una jueza de La Rioja que ordenó la revinculación y convivencia en casa de su progenitor. Desde distintos sectores del activismo y la comunicación comienzan a alzar la voz para hacer visible esta preocupante situación y acompañar a Delfina, mamá de Arcoiris, para lograr revertir el fallo que vuelve a poner a la niña en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad. Más información en las redes de ANRED, Revista Sudestada y en radiolaretaguardia.com.ar. Pueblos originarios. Abogados de Facundo Jones Guala denunciaron hostigamientos en la unidad 6 de Rawson. Luego de una audiencia en el Juzgado Federal de Rawson, la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina emitió un comunicado público denunciando una serie de irregularidades y actos de violencia institucional contra el lonco mapuche Facundo Jones Guala, actualmente detenido en el Servicio Penitenciario Federal. El pasado jueves 11, efectivos del servicio penitenciario ingresaron a la celda de Jones Guala en lo que se describió como una requisa agresiva. Durante el operativo, los agentes se ensañaron particularmente con elementos vinculados a la espiritualidad del referente mapuche, quien ante la falta de espacios al aire libre
utiliza elementos naturales en su celda para sus ritos. La denuncia resalta que estas acciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una política sistemática por parte del Ministerio de Seguridad Nacional. La defensa afirma que el Servicio Penitenciario Federal incumple el programa de tratamiento específico para el abordaje de diversidades socioculturales diseñado precisamente para garantizar el respeto a las prácticas culturales en contextos de encierro. Más información en infoterritorial.com.ar. Salta. Movilización de mujeres wichí de Misión Chaqueña y Carboncito. Lamentablemente, cada vez más se producen conflictos entre las comunidades originarias y todo tipo de intrusión en sus territorios. Esta comunidad, que cuenta con algo más de 2.000 habitantes y está ubicada a 48 kilómetros de la ciudad de Embarcación, departamento San Martín, ya sufrió el embate del mismo empresario. En el 2022, trabajadores enviados por él comenzaron a abrir picadas y colocar postes para alambrar la zona. Por estos días, la situación comenzó a repetirse y al igual que en aquella ocasión, hay resistencia. Aproximadamente unas 30 mujeres wichí de Misión Chaqueña y Misión Carboncito se ponen al frente para impedir que su espacio natural en su territorio comunitario ancestral sea invadido. Por decisión asamblearia, comenzaron a cerrar con ramas y permanecer en las entradas para que no pasen. El empresario Claudio Ferrari ha montado un campamento en inmediaciones de la comunidad. Las mujeres ya han realizado denuncias, pero el accionar policial se limita a custodiar el campamento del empresario y a acusar a quienes han acercado agua a las mujeres. Más información en argentina.indimedia.org. Córdoba. Se realizó en Cruz del Eje la audiencia preliminar del juicio contra defensores ambientales. Una multitud conformada por decenas de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos se acercó este jueves 18 a los tribunales de Cruz del Eje. El acompañamiento se dio ante la audiencia preliminar por el primer juicio penal contra 6 defensores ambientales de Punilla, quienes enfrentan cargos por daños y amenazas en el contexto de una manifestación en Cosquín en agosto de 2022. La jornada incluyó una transmisión en vivo de la conferencia de prensa a través de una radio abierta coordinada por Radio Garabato y Radio Ferroviaria. La audiencia preliminar, que comenzó a las 9 de la mañana, se llevó a cabo a puertas cerradas por decisión del juez. Esta medida impidió el ingreso de la prensa y de observadores. Los imputados rechazaron de plano la sugerencia de la querella, representando al exintendente de Cosquín, Gabriel Musso, de declararse culpables y optar por un juicio abreviado. Como resultado de la audiencia preliminar, se fijó el cronograma del juicio, cuya primera audiencia de debate se realizará el 7 de mayo de 2026. Más información en cdmnoticias.com.ar. Te puede interesar. Títulos con referencia de búsqueda para leer en momentos de libertad. Nacional. Crece la demanda en comedores y merenderos. Por redeco.com.ar. Política. Media sanción al presupuesto. Se rechazó derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Por agencia.farco.org.ar. Extractivismo. Miente que algo quedará. Cuando el periodismo está al servicio de las petroleras. Por agenciatierraviva.com.ar.
Economía. La brecha mundial de la desigualdad se agranda. El 10% de la población concentra el 75% del patrimonio. Por huellasdelsur.ar. Trabajadores. En Paraná, Entre Ríos, miles rechazaron en las calles la reforma laboral del gobierno derechista. Por resumenlatinoamericano.org. Bueno, este fue el bloque noticioso semanal Saltando el Cerco, tercera semana de diciembre de este 2025. Muchas gracias por su atención. Salud, nos reencontramos la próxima.